Punto de Quiebre, donde las ideas se convierten en acción. Episodio 8. Liderazgo desde el ser. Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá en lo que es ya nuestro 8º episodio de Punto de Quiebre, en donde las ideas se convierten en acción. El día de hoy vamos a conversar acerca del liderazgo, pero desde una mirada un poco diferente tal vez a lo que hemos estado acostumbrados, a lo que habremos escuchado en otros episodios, y ya casi se van a dar cuenta de por qué. Pero primero quiero saludar hoy a nuestra invitada. Ella se llama Susana Fernández. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy feliz de estar acá. Gracias a vos por el espacio, a los que hacen posible este podcast y a las personas que nos van a ver y van a compartir este video. Buenísimo, me encanta. Gracias. Para contarles a quienes nos están escuchando y a quienes nos estén viendo, Susana es emprendedora, es mentora y es escritora, entre varias diversas facetas que tiene en su vida profesional y personal. Y pues bueno, hoy ha tomado la decisión de acompañarnos para, como ya vieron en el título del episodio, conversarnos del concepto de lo que es liderazgo, pero liderazgo desde el ser. Entonces, Susana, cuando yo hablo de liderazgo y que es un tema que a mí me apasiona montones, normalmente hay un montón de perspectivas de mirar ese tema y hay a veces presiones y hay paradigmas y el liderazgo es como el nombre, pero las diferentes organizaciones le ponen apellidos, y que el liderazgo transformacional, y que el liderazgo desde la vulnerabilidad, y que el liderazgo asertivo, y un montón. Cuando escuchamos liderazgo desde el ser, a mí me genera un montón de inquietudes y como de consultas de ¿qué querrá decir eso? Entonces, como para empezar a compartir aquí con nuestra gente, cuando hablamos del liderazgo desde el ser, ¿qué sería? ¿Qué sería la definición o la conceptualización de esto? Gracias, José. Bueno, ¿te puedo contar un cuento? Por supuesto. Sí, bueno. Me encantan los cuentos. Yo creo que los cuentos son para los adultos, son de los adultos y algunos los compartimos con los niños también. Buenísimo. Pero para poderte transmitir, te voy a contar de Margarita. Margarita es una luciérnaga y Margarita es una luciérnaga que ella brilla mucho más que otras luciérnagas. Pero resulta que esto empieza a generar una discordia con otras luciérnagas y las sacan de donde ella llega y no quieren compartir con ella. Entonces Margarita se va para el río y empieza a llorar por esta situación. Ve una piedra, esas piedras grandes que uno se encuentra aquí en los ríos divinos en Costa Rica, ¿verdad? Y ella empieza a golpear su bombillita contra la piedra porque ella ya no quiere esa luz. Ok. Cuando ella está ahí llorando y en este ejercicio, el río recibe esas lágrimas saladas y entonces sale a flote y le habla y le dice: Margarita, ¿pero qué es lo que está pasando? Y ella le dice: esto me está pasando con mis otras amigas luciérnagas y con mis vecinos. Y el río le dice: Margarita, ¿vos te has dado cuenta de lo que está sucediendo aquí en este lugar? Cómo vos estás iluminando este espacio, cómo se está reflejando tu luz en el río. Hay algo positivo que está sucediendo con tu luz. De pronto lo que ha pasado es que no has estado en los lugares exactos donde funcione esa luz. Margarita se pone, a reflexionar, se va para su casa y continúa interiorizando, porque el interiorizar es un camino, ¿verdad? Entonces ella continúa interiorizando y continúa aplicando esta enseñanza que le da el río. De pronto, aquí donde estamos nosotros o las personas que nos están escuchando, hay margaritas y margaritos que están con ese miedo de su propia luz. Y ahí sucede algo que no todos estamos acostumbrados a verlo. Pero cuando nosotros no aceptamos nuestra luz, estamos también en nuestro ego, estamos en nuestro miedo. Y eso es una polaridad. En la otra polaridad tenemos al ser. Y cuando estamos en el ser, una de las cosas que suceden es que nosotros tomamos esos dones, tomamos eso que nos hace brillar, tomamos eso que queremos y podemos entregar y lo ponemos al servicio de las demás personas. Pero no de una perspectiva soberbia, no desde un tema yo sé y vos no sabes, no. Sino desde una perspectiva que dice, estamos juntos aquí. Claro. Yo puedo entregar algo. Vos sabes cosas que yo no sé. Y yo sé cosas que vos no sabes. Entonces, en este espacio podemos crear a partir de eso. Y nosotros como líderes tenemos una oportunidad de lograrlo, de tomar toda esta parte que la hemos conocido como algo de pronto muy espiritual, muy relacionado con nuestros valores,
con nuestras habilidades incluso, pero son unas habilidades muy, muy ligadas a esa unidad, a esa empatía, a ese ser humano que vos ves más allá de un título, más allá de un expertise, vos ves al ser, por eso se llama ser, porque ves al ser directo. Me encanta con el cuento, ¿verdad? Porque de verdad estaba con la expectativa de escuchar esa explicación y por lo menos puedo decir que me queda, creo que bastante claro. Y me llama mucho la atención esto que decías al final de que no tiene que ver con un rol, ¿verdad? Que a veces es como, es que si está en ese rol me comporto de esta manera y si está en ese otro rol entonces ya hablo diferente, sino que sale como de ser genuino. Correcto. Y nada más como para confirmar a ver si estoy entendiendo bien, está como dos partes que puedes estar liderando desde el ego. Correcto. Y o miedo. Correcto. O desde el ser. El ser. Que es donde está la luz, como esa Margarita o ese Margarito que interesante este punto de que a veces hablamos o se habla mucho de haz que tu luz brille, vamos, ¿verdad? Que salga esa luz, pero creo que pocas veces se lleva más bien hacia otro lado de puede ser que la luz está y que uno mismo esté como saboteándose, ¿verdad? O pensando que no necesariamente es bueno o bien visto. Exacto. Y pasa, José, que esa luz, que es fácil conocerlo de esta forma, ¿verdad? Como esa luz, esa esencia, ese ser, esa alma. Cada uno de nosotros le ponemos un nombre de cariño, ¿verdad? Eso está en todos nosotros de por sí, por default, siempre. Todos y cada uno de nosotros ya venimos o ya somos parte de este ser, de esta unidad. Hay un ejemplo también que me gusta que es cuando pensás en un bebé recién nacido. Y bueno, para los que tienen hijos, sobrinos, etcétera, cuando vos conoces un bebé recién nacido y lo tomas entre tus manos, es como un pedacito así de amor, de luz, de ser, de esencia, ¿verdad? Esa es la realidad de nuestro ser. ¿De qué estamos hechos? De amor, de posibilidades infinitas. Estamos hechos de ADN divino, le digo yo, ¿verdad? Porque es algo que además es inexplicable. O sea, si tratamos de entender de dónde venimos, nos vamos a perder en el tratar de entenderlo, pero sabemos que es algo demasiado grande y que eso lo tenemos en común todos. El asunto es que a veces se nos olvida. Y te voy a mencionar sobre el ego, porque notas que dije se nos olvida. El ego, por sus siglas, yo le puse un apodo que es el gran olvidadizo. Okay. Se le olvida quién soy, se le olvida quién sos vos, se le olvida quién es la persona que de pronto me topé en la calle, y esa persona que me topó en la calle puede ser el gerente de la empresa más grande en Dubái, o puede ser una persona que me está pidiendo una moneda para almorzar. Y los dos vienen exactamente del mismo ADN divino. Y los dos tienen las mismas capacidades que tenés vos y yo. De pronto, o las mismas más bien posibilidades, de pronto la capacidad no está siendo la misma por circunstancias de vida, pero la posibilidad es la misma para todos. Entonces, a este ego, que no es nuestro enemigo, lo que ha pasado es que se le ha olvidado. ¿Y qué es este ego en una situación cotidiana? Todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que creo, pero que lo he confundido con quién soy. Entonces es como una identidad falsa que nos creamos nosotros. Uh-huh. Entonces yo creí, entonces yo soy el licenciado, soy el máster y por eso tengo que recibir esta. Como si mi ser dependiera de esas cosas tangibles que el camino te trajo y que están súper bien, pensaría, ¿verdad? Y es parte de lo que vas construyendo, pero que al final de cuentas, y me gustó la analogía o el ejemplo con el bebé, porque al final de cuentas, de cuando nacemos venimos sin nada y está el bebé y es eso, y lo tomas sin saber cuál va a ser el futuro y cómo será su entorno y qué posibilidades irá a tener y cómo las irá a aprovechar, pero que todo eso que llega después en el camino, si eso es tu carta de presentación o si pareciera que ese es tu ser, no es tu ser, es el ego entonces. Es el ego. Y a veces, por ejemplo, llegamos a puestos de liderazgo uh-huh. y lo que nos ha posicionado es el ego. Entonces, estamos tan apegados que el proceso de liderar se vuelve muy doloroso.
Hay mucho sufrimiento, hay muchos líderes que están sufriendo, por ejemplo, porque no quieren dejar ese puesto, pero es que me tiene desgastado, pero es que no puedo compartir con mi familia, pero es que yo no puedo, o sea, mis papás, mis tíos, mis amigos no pueden de ninguna forma verme a mí, qué sé yo, cambiar de puesto o cambiar de empresa, porque ya tengo mi carro, porque ya tengo mi casa, ¿y qué van a decir? Todo eso, todo ese miedo es ese ego, porque construí mi liderazgo basado en ese ego, basado solo en lo que tengo. Ya genera una dependencia. Ya genera una dependencia que eso es lo que delimita mi felicidad o mi éxito. Exactamente. Y un sufrimiento, porque si hay algo que diferencia un ego desde un liderazgo desde el ego que un liderazgo desde el ser, te voy a decir que es chan. Tambores. La paz. Vos te das cuenta si estás en un liderazgo desde el ego o estás en un liderazgo desde el ser de acuerdo a tu paz. Porque una persona, de nuevo, esa misma persona está con este puesto y resulta que ha construido muchísimo y tiene muchas cosas materiales, pero duerme en paz. Y comparte una cena con su esposa, con sus hijos en paz. Y sale a tomar café con sus amigos y está en paz. Entonces está construido, tenemos cosas materiales, cosas del ego, cosas del hacer, digamos, de esta experiencia tan terrenal, digamos, que tenemos ahorita, pero estoy en paz. Uh-huh. Sí, que tiene que ver con las presiones y que tiene que ver con el estrés y que tiene que ver con todo eso que muchas veces viene del entorno, pero probablemente muchas veces parte de uno mismo, que uno sé que se pone esas mismas presiones. Exacto, parte del olvido. Se me olvida quién soy. Se me olvida el propósito. Ajá. Sí, que me llamó mucho la atención lo que decías de que el ego no es que sea malo. No. Porque temprano hablaba del tema de la importancia de las palabras. ¿Sí? Y a veces suele pasar, o lo digo desde mi manera de verlo hasta el día de hoy, de que a la palabra vos le pones el adjetivo. Si es bueno o si es malo, si es negativo o si es positivo. Y normalmente, creería yo, que es el paradigma social, ego, ¡pum!, a la canasta de lo malo, a la canasta de lo negativo. Hay que eliminar el ego, hay que trabajar. Entonces el hecho de que llegas y nos compartes de que el ego no es que sea necesariamente algo malo, sino que existe, que está, pensaría que entonces es en cómo lo gestionas. Correcto. Para ponernos más desde el ser. Exacto. Pasa lo siguiente, nosotros estamos muy polarizados desde siempre, desde nuestra enseñanza, desde nuestro camino de educación, gracias. Nosotros tenemos el bueno, el malo, el bonito, el feo, el blanco, lo negro. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si veo que hay dos posibilidades, ego y ser, de pronto tendemos a que el ego hay que sacarlo, hay que matarlo, hay que eliminarlo. Incluso si vos buscas ego en redes, quizás te vas a encontrar con algunas perspectivas que dicen, elimina tu ego. Lo que pasa es que el ego es maravilloso porque con el ego abrazamos. Con el ego nos enamoramos, con el ego creamos, con el ego nos movemos. Si no hubiera ego, no tenemos un vehículo para movernos de aquí al otro lugar. Si no tuviéramos un ego, no decimos, me encanta, por ejemplo, este tema, entonces voy a estudiarlo, voy a formarme, voy a tener un título sobre esto. Entonces, el ego es necesario, solamente que lo hemos confundido con la realidad de nuestro ser. Veamos algunos componentes del ego. Nuestra mente. Nuestras emociones. Nuestro propio cuerpo también pertenece al ego. También pertenece a esta etapa que estamos viviendo acá en la tierra. Pero cuando nosotros nos vamos, y esto aplica mucho para las personas que tienen una perspectiva espiritual de la vida, también podemos tener una perspectiva material de la vida donde decimos simplemente nacemos y nos morimos y esto se acaba. Pero también están las personas que tienen y tenemos esta perspectiva de que no es solamente este cuerpo. De que cuando yo saludo a las personas en la calle, yo no solamente estoy saludando a cuerpos, sino que hay algo más en cada uno de nosotros. Entonces, de esta forma, aunque nosotros, por ejemplo, nos vamos y morimos, que esto es algo también que pasa mucho, que no estamos tan acostumbrados al tema de la muerte, exactamente. Entonces, bueno, morimos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa con nosotros? Nos mantenemos en ese ser. ¿Qué va a pasar? No sabemos, todavía no sabemos, sí. Pero esa parte nuestra, ese ser, ese amor, se mantiene. Por ejemplo, cuando un familiar nuestro muere, ¿se terminó el amor? ¿No se terminó el amor? No se terminó, ahí siguió. Eso tiene que ver con la realidad de nuestro ser, ese amor. Ahora,
cómo esto llega a unirse con el liderazgo, ¿verdad? Que sabes que ahorita cuando decías todo este tema de, no sé cómo llamarle, si que alma, que el ser, que todo eso, pensaba en la vibra. El término vibra a mí me llama mucho la atención porque muchos jóvenes hoy lo usan de que me genera una buena vibra esa persona. Y lo he escuchado en organizaciones, que cuando hablan de las características de un buen líder, dicen es que me genera buena vibra. Yo nunca he escuchado que una persona diga es que me encanta mi jefe, me encanta el líder que tengo porque es muy fit, porque no, normalmente es por cómo hizo sentir a las personas. Exacto. Y que cuando luego se van o el líder se movió a otro equipo o se fue de organización, se extraña por lo que era la persona. Entonces calza por su ser. Entonces calza un montón con esto que nos estás contando desde esa conceptualización, pero cómo realmente la gente nos impacta y lo que recordamos es eso, ¿verdad? Cómo me sentía cuando lo buscaba, cómo se sentía cuando llegaba. He conocido casos en donde estamos todos trabajando, relajados, tranquilos en el día a día y entró el jefe y nos ponemos tensos y se genera como esa vibra, como ese ambiente. Igual el otro extremo, en donde llegó el jefe y todo bien y hay tranquilidad y hay un ambiente de confianza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se amarra con eso? Que creo que ahí iba, ¿verdad? Sí. ¿A cómo lo llevamos al liderazgo entonces? Sí, amarra totalmente y se enlaza porque nosotros como seres integrales no podemos dejar en la casa un pedacito y salir solo con la mente. Claro. O, no, aquí en el bolso echo las emociones, aquí en el bolso echo mi forma espiritual de vida y me quedo en lo técnico. Perdón que te interrumpa, porque escuché recientemente gente que me decía, José, es que no entiendo por qué mi gente no llega a entender que las cosas de la casa se quedan en la casa y las cosas de la oficina se quedan en la oficina. Y yo, ojalá pudiéramos hacerlo así. Ya somos seres integrales. No es un switch que simplemente quito y pongo. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos peleamos de alguna forma con ese tema integral, se genera en nosotros una inarmonía. Y esa inarmonía, hago esto, y está relacionado con lo de la vibración, ya te voy a explicar por qué. Esa inarmonía nos lleva a estrés, nos lleva a que nosotros no estemos contentos en el lugar donde estamos liderando o en el lugar donde estamos trabajando. Entonces, imagínate que en tu espiritualidad, en tu ser, vos tenés una convicción y esa convicción dice ser una persona empática. Ok, eso dice, pero vos llegas a un espacio de trabajo y en este espacio de trabajo te dicen, no me importa quién se vaya, no me importa quién se quede, hágalo. Ya ahí se generó el primer choque. Claro. Entonces, espiritualmente estoy en una vibración, que esto es totalmente científico. O sea, sabemos que por el modelo cuántico del átomo, sabemos que nosotros estamos en espacios de vibración. Ok, entonces esto está sucediendo. Bien, resulta que aquí estoy en una vibración que dice sí, empatía, pero aquí hay otra exactamente, que dice no y lo hace y no importa cómo. Y que dice antivalor, estás en un antivalor. Entonces, ¿qué pasa? Llegas a la casa, la mente, no puedo dormir. Sigo dándole vuelta. Y pensemos que llevas 2 años en eso. Ya te desborda cualquier cosa. Claro, y donde salen las enfermedades que tienen que ver con el estrés, con el burnout, con que ya no puedo más, con la salud mental. Exacto. Pero es que se vino construyendo con el tiempo. Exacto. Por ese desajuste. ¿Cómo le llamaste? Inarmonía. Una inarmonía. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos en la parte espiritual, pensemos en la parte mental, en la parte emocional y pensemos en nuestros hábitos o nuestro cuerpo físico. Si nosotros vamos logrando que ellos estén en armonía, que haya, bueno, perfecto. Entonces, mi ser me dice, me recuerda la persona, me recuerda ser empático, me recuerda aplicar mis valores, mi ser me recuerda que vos y yo merecemos el mismo respeto, andemos la ropa que andemos, estemos en el lugar que estemos, merecemos el mismo respeto. Y resulta que en mi día a día yo sí me muevo en ese respeto. Entonces la gestión de mis emociones va a ser diferente. Siempre, las emociones siempre van a existir, siempre va a haber algo que nos enoje y algo que nos agrade. Eso es necesario. No es tan cómodo, pero es necesario. Las emociones son necesarias. Que nuestra mente también va a tener ahí
su sistema que tiene, ¿verdad? Que es maravilloso también. Y nuestro cuerpo también. Pero en la medida que nosotros vamos alineando todos, entonces el día a día es mucho más armónico. ¿Por qué? Porque entro en coherencia, entro en congruencia, entro en armonía, entro en autenticidad. Hay un montón de nombres que le podemos poner, pero al final es que estoy siendo yo, ¿verdad? Otra vez el ser, estoy siendo yo. Y si yo estoy en una posición de liderazgo, alineada con mi ser, y lo que estoy haciendo está alineado con mi ser, ahí viene algo maravilloso que es una expansión, porque me siento mejor. Empezando por mí. Empezando por mí. Que ahora que contabas todo esto, recordaba de gente que conozco que ha renunciado a sus trabajos y cuando trata de explicarlo, tal vez cuesta explicar el por qué renuncié. Sí. Me pagaban bien, salarialmente hablando, tenía un buen rol, el que siempre quise. Y he llegado a conversaciones donde la reflexión sale, mira José, es que renuncié porque no me sentía cómodo en cómo se tomaban decisiones, por decir algo. No me sentía cómodo en cómo mi jefe trataba a mi equipo. Y entonces, de repente, en realidad estamos hablando de que está desalineado mis valores con los valores de la organización. O que mi propósito está clarísimo, pero el propósito de mi jefe está completamente en otra dirección. Y entonces puedo aguantar y puedo tratar y puedo hacer, pero me va a estar doliendo. Y me va a estar generando todo ese caos interno que en cualquier momento explota. Exacto. Y puedes decir que conoces a alguien más que le pasó. Okay. porque yo estuve 14 años en el área corporativa. Okay. Y también pues di el salto, ¿verdad? Renuncié porque ya había un propósito mayor. Y había un propósito que ahí sí estaba más alineado con mi ser. Y pasa, por ejemplo, que ese propósito alineado con tu ser puede ser que vos vas a ir a acompañar a alguien, por ejemplo, en el área nuestra, potencial humano, vas a acompañar en esa área. Pero también puede ser que vas a ser mecánico. También puede ser que vas a ser chef. El asunto es lo que realmente te mantiene y te coloca en ese espacio de flow, ¿verdad? Ese espacio de fluidez, ese espacio donde vos sentís que estás entregando amor con lo que haces. No simplemente que estás cumpliendo con un calendario. Y por eso es propósito, por eso está alineado a eso. Pero, y te lo pregunto desde tu experiencia, porque sé que estás en consultorías y que trabajas con muchos profesionales y mucha gente que anda buscando de esto. ¿Qué tan común es o podría ser que los profesionales, más allá de su rol, de su profesión o de su pasión, tienen claro eso? ¿Cuál es su propósito? ¿O será que ese es el punto de arranque? Que más bien no hay como esa claridad porque no hemos sido educados para tener esa claridad de propósito, de principios, de valores. Sí, quizás hay un olvido, volviendo, ¿verdad?, al ego, hay un olvido colectivo. Okay. De alguna forma se nos olvidó porque nos dijeron, quizás a vos te pasó, a algunos de los que nos escuchan también, tenés que ser alguien. Y entonces se grabó esa idea de que para yo ser tengo que hacer, tengo que tener. Pero yo ya soy por el hecho de existir. Ya somos, ya estamos todos, ya existimos, ya estamos aquí, ya somos. Ya vamos ganando. Ya, exactamente. Ahora, lo que yo decido hacer, lo que yo decido poner al servicio y lo que yo decido también tener es otra cosa. Y es totalmente complementario, porque al final estamos aquí en esta experiencia y hay que pagar los recibos, hay que comprar la comidita. O sea, hay un hacer que nos permite y además nos permite un intercambio maravilloso con otras personas donde, de nuevo, yo entrego mis dones, yo entrego lo que yo tengo y otra persona lo que hace también me lo entrega a mí. Pero ¿qué pasó? Que en algún momento nos desconectamos de eso. Y, por ejemplo, ¿qué me he topado yo los últimos 10 años? Personas que no recuerdan esta parte de su ser, porque tienen muy instalado, están muy enfocados solamente en producir, muy enfocados en quién yo tengo que llegar a ser, muy enfocados en lo que espera la sociedad, mi familia o mi pareja de mí. Y en todo ese proceso se me olvidó lo mío, se me olvidó. Ve este ejercicio que nos puede funcionar. ¿Qué quería yo ser o hacer cuando tenía unos 8 años? Y entonces teníamos una ilusión grandísima, grandísima.
Y después, no, esto no se puede, no, mira, eso no te va a dar plata. No es realista. Exactamente. Pasó mucho con el arte también, ¿verdad? Porque el tema de la escritura o esto que también es parte de mi día a día, pasó como una idea que decía, no, de eso no puedes vivir. Personas que son músicos, cantantes, grandiosos, maravillosos, artistas, y recibieron un mensaje que decía, de eso no puedes vivir, ponete a hacer otra cosa. Entonces esta persona está sentado en una oficina y está el Excel aquí delante, ¿verdad? Y entonces está el Excel, está la estrategia que es muy necesaria, pero está todo aquí y la persona lo que está es dibujando un cuadro majestuoso con el cual podría ser feliz toda su vida y a toda su familia. Pero esta persona no se atreve a seguir su ser y a seguir su esencia porque hay un condicionamiento. Ese condicionamiento está en el ego, está en la idea de que esto es lo que tengo que hacer. Y hoy en día, hoy más que nunca, nosotros podemos seguir nuestro propósito del ser responsablemente, eso sí, y muchas veces estratégicamente. Pero hoy más que nunca tenemos esa posibilidad porque hay muchas formas de extender nuestros servicios, digamos, o nuestro liderazgo en las diferentes áreas. Hace un ratito mencionaste lo de servicio y me quedo por ahí dando vueltas también porque para mí es clarísimo que el liderazgo tiene que ver con servicio, especialmente cuando llegamos a esa parte que ya estabas vos llegando ahorita de, ok, parte de mí, pero en el liderazgo es cómo lo potencio, cómo usaste esta palabra, pero ¿verdad? Cómo lo extiendo a los demás. Pero quiero nada más recalcar lo que decías ahorita de es tener esa claridad, saber que se puede estratégicamente, ¿verdad? También sabiendo el momento, ¿verdad? Probablemente porque, como bien decías vos, hay que pagar las facturas y demás, y probablemente hay que hacer como esa estrategia de cómo lo hago, cómo lo armo y cuál es el mejor momento, o cómo escalonadamente tal vez ir lográndolo, pero no dejarlo olvidado solo porque sí, solo porque alguien me dijo, porque tengo la creencia de eso no se puede, o eso no te va a dar de comer, porque eso sería una pura creencia limitante. Exacto. Incluso en esto que vos estás mencionando, ve de nuevo una participación del ego y del ser. Pensemos que esta persona tiene esta idea creativa, todo lo que quiere lograr, ya sea en el arte, ya sea en otra área de su expertise. Y esta persona quiere dar el siguiente paso. En ese proceso, el ego empieza a decir, no, todas estas creencias vienen ahí del ego y todo el asunto. Y el ego se llena de miedo y es como... hay un límite, digamos, o se genera una sensación de es que yo no sé, es que yo no puedo. Entonces, bueno, ahí está el ego, se está moviendo de esa forma. Por el otro lado, el ser, por ejemplo, se mostraría diciéndonos, hay quien sí sabe. Y ese es uno de los elementos en el liderazgo desde el ser que es imprescindible, que es la mentoría, porque alguien ya lo hizo. Claro. No me trae el agua tibia. Exacto. Alguien ya lo hizo, alguien ya recorrió el camino. Alguien ya se dio contra la pared. Porque cuando nosotros somos mentores, es como que venimos a ciegas, ¿verdad? Llegamos de frente, hay pared. Entonces nos volvemos a la persona, ¿verdad? Al mentí, a la persona que estamos acompañando y le decimos, devuélvase, hay pared. Entonces, para que nosotros pidamos esa ayuda, para que nosotros pidamos esa mentoría, el ego tiene que estar quieto. 100%. Ahí a veces a mí me gusta llamarle red de apoyo. Entonces, red de apoyo no estamos solos, y a veces será con pares, a veces será con mentores. Conozco mentores y ya pasó por ahí. Y entonces escucho muchas veces la frase, o he tenido jefaturas y conocidos que te dicen, no importa que te equivoques mientras que aprendas del error. Entonces, a mí me encanta ese concepto, pero últimamente como que lo cuestiono un poco porque pienso, ¿por qué tengo que llevarme yo el golpe para aprender? Si tal vez Susana ya se lo llevó hace 2 años y yo podría aprender de lo que ella aprendió tiempo atrás, pero para eso necesito exponerme un poco. Exacto. Y que vos quieras compartir de eso. Entonces, como ambos, yo del decir, hey, pues ¿sabes qué podría hacer yo en esta situación? Y vos decir, ay, miras que yo me equivoqué. Pero entonces empieza desde el ser. Exacto. Exacto. En ese ejemplo que mencionas, por ejemplo, el ego diría, no voy a preguntar porque van a pensar que no sé. Entonces, ¿qué es eso? Miedo. Claro. Miedo a no ser suficiente, miedo a que me juzguen. Claro. ¿Ok? Y en el otro lado, el mentor también podría decir, ¿y si me copian? Claro.
Y si... A mí me costó. Exacto. ¿Cómo te lo voy a dar tan fácil? Exactamente. Entonces, ahí de nuevo, el ego tiene que estar quieto. Tiene que estar quieto y podemos recordar y reconocer en ese sentido. Bueno, desde el ser, yo sé que hay suficiente para todos. Por ejemplo, en un tema de acompañamiento, de liderazgo, de mentoría, ¿cuántas personas hay en el mundo? 8.000 millones, 8.000 y un poquito más millones de personas en el mundo. Estamos hablando que, bueno, ni con YouTube le llegamos a todas. De ninguna forma vamos a llegar a las 8.000 millones de personas. Hay suficiente para todos. De pronto, como consultores podemos tener, por ejemplo, pensemos 50 clientes al año. Como podemos tener 10 o podemos tener 200. Pero hay 8.000 millones de personas en el mundo. Claro. O en el liderazgo, ¿puedo liderar a 8.000 millones de personas en el mundo? ¿O sentiré que mi propósito también se está dando si lidero a 10 o lidero a 20? Uh-huh. Y ahí está esa diferencia. Sin embargo, el ego también aquí tiene una participación, y es que si el ego no me muestra esto, si el ego no me muestra este miedo, si no me muestra esta resistencia, si no me muestra esta creencia, ¿cómo la transformo? Por eso no es un enemigo. Claro, más bien te da un montón de oportunidades y te da un montón de luz. ¿De dónde? Es necesario. Los dos están... Es esa dualidad de la vida. Complementariedad. Exactamente. Están los dos. Están los dos. Sin embargo, la diferencia está en cómo me relaciono. ¿Cómo me relaciono? ¿Estoy peleándome con este ego porque me dice esto o estoy escuchándolo? Y ese es otro elemento también importante y ejercicio incluso que podemos hacer. Recientemente han salido varias publicaciones científicas maravillosas hablando de la metacognición. Y la metacognición ha existido desde hace miles de años. Ancestralmente se enseñaba en conjunto con la meditación, por ejemplo. Y esta metacognición es que yo pueda observarme a mí misma, observar mis pensamientos. Si lo traducimos a lo que estamos hablando hoy, es observar a mi ego. Uh-huh. Lo observo donde se mueve. Me siento a la par de alguien y él empieza los zapatos, la camisa, el pantalón. Entonces lo observo. Veo a una persona brillando como Margarita, que de hecho Margarita se llama Margarita por mi abuela, en honor a ella. Entonces veo a una persona como Margarita con aquella luz y empiezo. Observo a ese ego. Me doy cuenta que no es la realidad de mi ser, es simplemente el ego, son aprendizajes, es esta experiencia que tiene estos componentes, que mientras estemos acá tendremos cuerpo, acceso a una mente, acceso a emociones. Y que si tenemos esa conciencia y empezamos a tomar esas decisiones desde el ser, esa luz de Margarita podría ayudarme a mí a potenciar un montón mi propia luz. Exacto, claro. Exactamente. Y en el liderazgo, que creo fielmente y firmemente que el liderazgo empieza siempre en nosotros. Uh-huh. Toda esta gestión, todo lo que hemos conversado, si esto yo lo voy integrando, ahora sí, yo acompaño. Claro. Pero acompaño desde otra perspectiva. Ya no le estoy contagiando ego a otras personas, uh-huh, sino que les estoy recordando quiénes son. Si una persona que está en este camino y tiene la conciencia y la intencionalidad de trabajarlo así, y tiene hoy en día la oportunidad de trabajar con gente, ¿verdad? Que tiene su equipo a cargo, sean 5 o sean 20 personas. ¿Qué tip, qué recomendación, qué herramienta les darías vos para que puedan todavía seguir más fuertes desarrollando esto, ¿verdad? Porque no es de la noche a la mañana, pienso. Correcto. Bueno, la primera sería lo que te acabo de mencionar, esa metacognición, o podemos decirlo así, observación. Incluso podemos hacer el ejercicio. Simplemente estás sentado o estás acostado en cualquier lugar donde vos estés, dejas el celular, dejas las pantallas por un momentito y puedes hacer el ejercicio como de observar o de escuchar, porque cada uno de nosotros tenemos formas diferentes de relacionarnos con la vida, de comprender la vida. Entonces algunos conectaremos más con lo visual, otros más con lo auditivo, otros más con las sensaciones. Entonces simplemente estás sentado y vas a como observar, escuchar o sentir. ¿Qué está pasando? Los pensamientos que se están moviendo, eso es el ego moviéndose. ¿Qué estoy sintiendo? Están surgiendo emociones. Y esto tiene que ver totalmente con ese autoconocimiento, tiene que ver totalmente con ese autoliderazgo. Porque usualmente lo que hacemos es que en lugar de observar todo lo que estamos sintiendo, pensando,
escuchando en nuestra mente, digamos, en lugar de hacer eso, lo que hacemos es enredarnos. Nos creemos la película. Y es una película turca. ¿Has visto películas turcas, verdad? Entonces, nos enredamos ahí. Y cuando nos damos cuenta, por ejemplo, vas para una reunión, pero antes de esa reunión duraste 1 hora en una película mental turca. Claro. Cuando te sentás ni siquiera escuchas a la persona que está al frente. Entonces, en esa metacognición o en esa presencia, en esa observación, es tomarnos diariamente, ojalá, si no tienen tiempo, 3 minutos. Creo que nadie podría decirnos no tengo 3 minutos. Entonces empecemos por ahí. 3 minutos simplemente observo, escucho, siento, no tengo que hacer nada. Y que me imagino que te ayuda a diferenciar los hechos de las historias. Total. Porque en comunicación pasa un montón, que es hechos, lo que pasó. Historias, lo que cada persona que estuvo ahí empezó a generar en su mente. Y ahora que decía la película turca, sí. Yo pienso así, antes decía la novela mexicana, no. Ahora de moda la novela turca o coreana. Exacto, claro, tienen más contenido. Entonces es como sacar ese ratito para decir, ok, ¿qué historia me estoy contando? Exacto. ¿Qué historia estoy creyendo y empezando? Porque de un pronto a otro el problema es ese, que no solo te hace la historia, sino que empiezas a creerla. Exacto. Y mucho del propósito de esta metacognición, esta observación, esta presencia es darme cuenta. Me doy cuenta de qué es lo que está pasando ahí mentalmente, en lugar de solo enredarme y creérmelo todo, ¿ok? Entonces, esa primera herramienta sería entonces pausa. 3 minutos. Pasito atrás. ¿Qué dice? ¿Qué está pasando? ¿Qué historias? ¿Qué estás...? Exacto, solamente eso. Incluso es algo de lo que estamos muy separados porque ni siquiera nos damos chance de sentir. Yo me he topado con muchísimos líderes que en su día a día ni siquiera se permiten sentir las emociones. Es que no me gusta enojarme en el trabajo. Compañeros, spoiler, nos vamos a enojar en el trabajo. Claro. La diferencia es cómo respondemos. Este ejercicio de observación nos aporta en esa reacción o respuesta. Sin embargo, algo importante y primordial es que hay que hacerlo todos los días. Por lo menos 90 días. Por lo menos. Para que ya te acostumbres, para que ya sea un hábito. Ya es parte de ella. Ya sea parte. Exactamente, parte de tu estado de ser, parte de tu día a día. Me dedico por lo menos 3 minutos a observar. Pongámosle observar al ego. Verlo ahí, al gran olvidadizo. Empezar una nueva relación con él. Lo siguiente que también te mencionaba es la mentoría. Es importante que levantemos la mano. Es importante que nos demos ese permiso de ser, de tener mente de principiantes, de ser aprendices, de que cualquier persona, hay un proverbio lindísimo que dice que cuando queremos escuchar hasta las piedras nos hablan. Entonces a veces no es un tema solamente de que tenés que irte con un mentor que tiene 20 años más que vos en el área. A veces es escuchar a tu hijo, escuchar a tu hija, escuchar a tu abuelo, a tu abuela, escuchar a la persona en el Uber, escuchar a tus amigos. O sea, al final es estar atentos y poder escuchar y saber que ahí vamos a aprender. Muchas respuestas y transformaciones en empresas se dan cuando los líderes escuchan a los colaboradores. Pensemos en una línea de trabajo, en una transnacional, una línea de producción, y el líder quiere arreglar la situación. ¿Quién es el que tiene la solución? El que está en la línea todo el día. Me llevo así súper anotado y me encanta cómo rompemos ese paradigma de qué es un mentor o una mentora. Porque o sea, hay mentores de mentores y hay unos que son súper técnicos, especializados y demás. Y por supuesto que es importante llevárselo como una posible herramienta para buscar, pero que los mentores están en todo lado. Y que no tienes que decir, mira, señor mentor, sino que simplemente en la conversación, con escucha activa y desde la humildad y desde el ser, podremos entender y aprender un montón de esos mentores que están en todo lado. Todos podemos ser mentores en algún momento. Exacto. Y creo que ¿puedo decir otro? Claro. Otro sería esa cultivación. Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma espiritual. Una persona puede conectar con lo espiritual bailando, otra en la naturaleza, otra congregándose en un espacio, otra con la filosofía, otra con la psicología. Cada uno de nosotros tenemos una parte que nutre ese ser, ese yo, eso que me hace sentir a mí
conectada en armonía, eso que me da paz. Entonces, esa parte es importante, no dejarla de lado. Y que de nuevo, no es necesario que tengas que ir solamente los sábados 1 hora, no. Es todos los días, es cuando abro los ojos en la mañana. Y ese espacio ahí, que de hecho es un espacio maravilloso para nuestra autogestión, cuando apenas nos despertamos, en ese momento, gratitud. Cuando me voy a dormir, gratitud. Escuchar podcasts que me llenen el alma, que me llenen el ser, antes de irme a dormir. En lugar de pronto escuchar, no sé, chismes o algo por el estilo, escucho algo que me nutra el ser, que me nutra el alma, que me nutra el corazón, el espíritu, que de nuevo hay muchas formas de decirle, de cariño, pero que es esa parte nuestra, intangible, que traspasa todo, que siempre nos va a conectar con las personas de una forma diferente. Toda la parte técnica, toda la parte estratégica en el liderazgo es necesaria y es importante. Pero si vos tenés afianzado este ser, todo lo demás se acomoda por añadidura. Porque lo que es técnico usted lo aprende así. Claro. O sea, son 2 semanas, a veces 3 semanas y usted ya lo aprende. Sí. La diferencia es cómo me lo está enseñando esta persona, cómo lo está transmitiendo. Y ese cómo viene también de ahí, de ese ser. Y es una práctica cultivar nuestro ser, es una práctica que nadie puede hacer por nosotros. Entonces es un regalito. Claro. Sí, que va a potenciar tu presencia, que de verdad que va a potenciar tu escucha activa. Total. Que va a potenciar tus relaciones, definitivamente. Totalmente. Gracias, Susana. Estamos llegando casi al cierre de nuestro episodio, que creo que ha sido súper provechoso y por lo menos de mi lado he aprendido un montón. Estoy seguro que un montón de gente también estará tomando nota. Antes de llegar a ese cierre, me encantaría que pudieras compartirnos un mensaje final del tema. Si tuvieras que hacerle highlight ahí, resaltar algo que quisieras que la gente que nos está viendo y escuchando se lleve ahora ya con el cierre del episodio, ¿qué sería? ¿Qué les dirías? Ok. Puede ser la ley del orden. La ley del orden dice ser, hacer, tener. Primero soy, primero recuerdo quién soy, primero refuerzo, cultivo toda esa parte de mí que es permanente, que conecta con los demás, que me da paz, que me da tranquilidad, que me recuerda quién soy. Después hago lo que voy a hacer en el día, lo que quiero, como quiero liderar las acciones, llevar a cabo la estrategia, planes de acción, lo hago. Y luego obtengo los resultados. Y no hacerlo al revés, que es lo que casi siempre nos pasa. Queríamos llegar a resultados y nos olvidábamos del ser. Queríamos hacer y nos olvidábamos del ser. Entonces, recordar que primero soy. La siembra que decías, una cosa va a llevar a la otra. Exactamente. Primero soy, luego hago y luego tengo. Buenísimo. Susana, muchísimas gracias por el ratito compartido. Espero que le hayas pasado bien. Y gracias a todos y a todas quienes normalmente nos están viendo y nos están escuchando. Gracias por haber escuchado este 8º episodio y pronto nos veremos en el siguiente de lo que es Punto de Quiebre, en donde las ideas se convierten en acción. Punto de Quiebre. Este podcast es producido por el Centro de Desarrollo Gerencial y el programa OSIAC.